Entre Hormonas y Bocados nos invita a que conozcamos más de nuestras amigas las hormonas, las cuales nos acompañan durante toda la vida, pero además de cómo la alimentación es clave para el equilibrio hormonal. En cada episodio hablaremos de las distintas hormonas desde tres perspectivas: médica, de hábitos y psiconutrición y mindfulness, todo con nuestro enfoque común, epigenética y cómo podemos ser dueños de nuestra salud. Bienvenidos a Entre Hormonas y Bocados. Pero hay algo que la neurociencia ya nos ha explicado ahora y es que la aromaterapia genera algo que se llama la neuroplasticidad, que pues nosotros conocemos que es la organización y la formación de nuevas vías neuronales. Entonces, se han hecho muchos estudios en los que repetidamente el uso de estos aceites esenciales, romero, clavo, lavanda, todos los que quieras, van haciendo que el cerebro se entrene para o calmarse o mantener un estado de ánimo firme durante el día o salir de ese estado de crisis. O sea, realmente sí como que enseña al cerebro. Es lo que llaman en el yoga el monkey mind, ¿no? O sea, el tratar de calmar esa mente inquieta, que es lo que finalmente nos distrae de nuestros objetivos, ¿no? Y de nuestro camino, de nuestra intuición, porque es la mente hiperactiva, es lo que no nos permite escuchar esa inteligencia que tenemos. Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Entre Hormonas y Bocados, el podcast en donde les hablamos un poco acerca de esta ciencia tan maravillosa que es el metabolismo, nuestras hormonas y cómo lo unimos con la alimentación. Y hoy tenemos a una gran invitada que es Cris Martínez, una maestra de yoga, una experta en aromaterapia y también una neurocoach. Y también, pues obviamente acompañándolos estamos Silvi Brenes, nuestra coach, y Rube Vega, nuestro maestro mindfulness, y bueno, por supuesto yo, Melissa González, la doctora que va a estar acompañándolos acá. Entonces, bueno, Cris, empecemos que nos cuentes un poquito quién eres, cómo es tu historia, cuéntanos un poquito de ti para irnos como adornando como todo este podcast del día de hoy. Gracias, chicos, gracias por la invitación. Es un gusto estar acá y estar reunida de las mismas, ¿no? La misma línea de crecimiento que vamos pasando todos, porque creo que vamos en esa búsqueda y vamos aprendiendo un poquito de cada una de estas disciplinas para encontrar nuestro propio bienestar. Sí, bueno, yo empecé mi camino del bienestar hace muchos años, cuando estaba muy chiquitita, porque yo tenía varios problemas de salud. Yo tenía asma, ataques de asma, tenía dermatitis atópica, que era una incomodidad, una incomodidad, porque yo no sé si ustedes han visto alguna vez algún caso de dermatitis atópica, Sí, pero la sí, piel se Gloria. pone súper, o sea, es doloroso, es incómodo. Y Sí. además sufría de rinitis alérgica, pero crónica, entonces vivía entre que la infección, que la sinusitis. Entonces, pasé por un montón de disciplinas médicas que intentaban buscar cuál era la causa, pero por separado. Y creo que a muchas personas nos ha pasado que vamos con varios problemas y nos mandan a distintos especialistas. Y eso a veces es más contraproducente que lo que al final nos ayuda a encontrar esta raíz del problema. Y muy Y en cansado, ese porque camino. unos te dicen una cosa y otros te dicen otra también, ¿verdad? Ujú. Exacto, a veces es contradictorio. Entonces, bueno, en ese camino mis papás, sobre todo mi mamá, que es más, ha sido más intuitiva en esa área de la salud, nos llevó, bueno, a mí y a mi hermano también, aprovechando, a un homeópata que, como se podrán imaginar, hace 40 años, un homeópata era como que era un chamán más o menos. Sí. Y la gente nos criticaba horrores y nos veían súper raros, éramos los vecinos súper raros. Y entre esas cosas, este médico que era súper sabio, conocía un montón y obviamente estaba muy a la vanguardia de lo que en ese momento era la corriente médica, pues me recetó las mismas cosas que recetan ahora los médicos funcionales. Me quitó el gluten, los lácteos, el azúcar. Wow, eh, hace 40 años. hace 40 años, las Muy lectinas. avanzado. Sí. Sí, y me daba flores de bach y hacía otras cosas. Entonces, Ah, como que, o sea, como esas cosas
de homeópatas, pues, ¿no? Los globulitos, las no sé qué, si alguno ha ido a algún homeópata sabe. Y efectivamente, pues se revirtieron todas las alergias. Me fueron los ataques de asma, la dermatitis y la rinitis también desaparecieron. Y claro, era bien raro porque no había opciones de sin gluten en el Difícil, supermercado, ¿no? No había opciones. Entonces claro, la receta era lo mismo que ahora hablamos de comer comida de verdad, de un solo ingrediente. En el caso de él, él sugería la alimentación vegetariana, pero como éramos niños, entonces sí, como que nos daban proteínas, pero era más o menos lo mismo que vemos ahora, pero 40 años después. Entonces, en ese camino, eh, claro, yo he ido aprendiendo también como a gestionar mi alimentación, porque si no, inmediatamente mi cuerpo, eh, ¿cómo se llama? Mi cuerpo empezaba a expresar ahí de una vez la dermatitis o, ¿no? Bueno, entonces ya de ahí me fui a la universidad a estudiar en Estados Unidos y cuando me encontré yo creo que cuando uno tiene muy despierto el cuerpo, ujú, o cuando uno tiene mucha conciencia del cuerpo, también hay una parte de tu mente que también está despierta. claro. Entonces, cuando yo me fui a los Estados Unidos, que estaba jovencita, tendría, no sé, 18 años en esa época, no había WhatsApp ni nada de esas cosas. Entonces, claro, me encontré como en esta realidad un poco de la soledad, de la responsabilidad, y ahí empecé yo mi Estás sola. búsqueda personal. Sí, me fui sola a estudiar a la universidad. Entonces ahí yo como que empecé ese proceso de qué estoy haciendo con mi vida, qué decisiones voy a tomar, qué va a pasar, cuál el futuro, cómo a preocuparme. Entonces, bueno. Eh, Obviamente fui a terapia, me asesoré, ¿no? La psicóloga me decía, pareciera que estás en la crisis de los 40 pero me dice que tienes 19. Entonces, Muy decía, adelantada estás. sí, entonces, pero me daba risa porque en esa búsqueda me decía, bueno, de pronto búscate un hobby. Era como que no entendía por qué una chica tan jovencita estaba haciéndose esas preguntas. Búscate un hobby. Bueno, y en ese hobby encontré entonces el yoga. Y Mm, ahí empecé yo mi camino de descubrimiento también de, de esa parte más espiritual, por supuesto. y de esa conexión más profunda con el cuerpo y esa conciencia del cuidado del cuerpo como para la longevidad, más que para evitar una crisis de algo, era como yo quiero vivir 100 años y quiero Ujú, vivir 100 años bien. ¿Qué puedo hacer? Entonces ahí fue mi conexión con el yoga y obviamente eso validaba mucho mi forma de alimentarme y todos los otros los hábitos saludables que vamos perdiendo, pero que todos sabemos: acostarse temprano, levantarse temprano, Ujú. ¿no? Sí, Moverse, comer ahí sano. te voy a interrumpir y te voy a hacer una pregunta y yo creo que probablemente en la audiencia tal vez haya todavía, creo que ahora el yoga ya es mucho más conocido, incluso hasta Sí. mucho más aceptado, porque creo que hace años se veía como era de hippies y, ¿verdad? Y ahora más bien yo siento que es como, no sé, como hasta de estatus decir voy a las clases de yoga, ¿verdad? Ahora es Hasta una moda se empezó exacto, a volver, como el Pilates. exacto. Ujú, Pero tal vez sí me gustaría como que nos explicaras a todos, porque yo sé que hay diferentes tipos de yoga, Es ¿verdad? cierto. Y no todos los tipos son para lo mismo. Eh, ujú, y dentro, digamos, de tal vez el desconocimiento que puede haber entre el público, creo que sería bueno como entender para qué nos sirve el yoga. Yo misma debo reconocer que hace muchos años yo decía que a mí, y ahora hago yoga, ¿verdad? Pero hace años yo decía que aburrido que es la yoga. O sea, porque dentro de ujú, mi concepto, yo tenía que hacer un ejercicio en donde yo tuviera que moverme, ¿verdad? Entonces, claro, donde yo estaba ahí respirando y haciendo, yo decía, ay, qué aburrido, ¿verdad? Entonces, y todavía creo que hay personas que tienen esa concepción, porque ujú, claro, al igual que yo en ese momento, no, tal vez no tienen
realmente claro para qué nos sirve la yoga y los distintos tipos de yoga. Entonces ahí tal vez me gustaría como que hicieras como un paréntesis como para ilustrarnos con esa Claro. parte. Claro, y ese es un camino que también yo recorrí buscando cuál era el tipo de yoga con el que yo me iba a identificar. Porque también, o sea, hay unos tipos de yoga que son más enfocados en la respiración y en la meditación, como por ejemplo el Kundalini Yoga, es una disciplina que no está tan atenta a alinear el cuerpo o a la perfección de la postura, por ejemplo, sino más enfocada en la respiración y en esto que se llaman crillas, que son como unas series de movimientos, ¿no? Yo siempre preferí los tipos de yoga más fluidos, o sea, más de movimiento como el hatha, el vinyasa. Después, soy tan antigua en el yoga que no existía el power yoga todavía. Ahora ya existe el power yoga que es como más fitness. Y todos funcionan porque la realidad es que el yoga la búsqueda es el perfeccionamiento de tu carácter y eso te lo da la disciplina, la concentración, el movimiento, la conciencia de ti mismo, del ambiente, del entorno. O sea, al final es una práctica muy individual, aunque tú vayas a un salón y todo el mundo esté haciendo lo mismo, la práctica es muy individual y así debe ser, porque eso es lo que te va a permitir a ti luego comunicarte con el entorno, ¿no? O sea, cuando tú haces tu práctica hacia adentro, te conectas con tu cuerpo, con tu concentración, ¿no? Ejercitas tu concentración porque es un músculo la concentración. Luego hay gente que no se puede concentrar ni un minuto. Hay gente que en la clase no, está haciendo ahí el árbol y le pica la nariz, se arregla el acá, o sea, no puede estar concentrada un segundo. Entonces, ese es en realidad ese es el trabajo. Es lo que llaman en el yoga el monkey mind, ¿no? O sea, el tratar de calmar esa mente inquieta, que es lo que finalmente nos distrae de nuestros objetivos, ¿no? Em, y de nuestro camino, de nuestra intuición, porque es la mente hiperactiva, es lo que no nos permite escuchar esa inteligencia que tenemos más como sublime, ¿me entiendes? Como es como la intuición. Sí. Entonces, cualquier yoga que hagas está bien, porque lo importante y lo que para mí ha sido el yoga es una ventana mínima para un descubrimiento de una vida distinta, de hacer las cosas diferentes y de hecho de recorrer un camino distinto en cuanto a tus creencias y a tu espiritualidad. Que este camino para mí de yoga ha sido el principio de todo un camino de crecimiento y de autoconocimiento y que luego me ha llevado a desarrollar mi fe en Dios que no tenía. Qué O sea, no es que bonito. no tenía, digamos, pero no era algo que Te lo atendía. O sea, reforzaste, sí. claro, exacto, porque te da, eh, o sea, empiezas a reconocer tantas cosas en ti misma, en los demás, empiezas a desarrollar una mirada muy compasiva de las otras personas, de los procesos, ¿no? De cada quien, porque te vuelves más paciente también, porque eres más Y paciente digamos, contigo, pues. perdóname, Cris. Y no sé, o sea, aquí pensando, estaba pensando, ¿el yoga se podría considerar como una práctica mindfulness? Rube, qué pena Es. contigo, o sea, como, ¿es una práctica mindfulness? Sí, claro, es completamente una práctica de conciencia plena de tu actividad mental y de tu actividad física. Es una meditación en movimiento y te permite justamente que puedas como desvincularte de todas las, o sea, es la única forma que puedes hacer tu práctica bien es que puedas desvincular todos los pendientes. Porque los pendientes te quitan, por ejemplo, los pendientes te quitan el equilibrio. Entonces, si tú estás pensando que a las 6:30 tienes que llamar a Silvia y tratas de hacer la postura del árbol, no lo vas a lograr. A caer. Porque no, porque te vas a caer. Entonces tienes que literalmente concentrarte
en dónde está ese equilibrio, o sea, dónde está tu centro de masa, o sea, todas las clases de física que viste, ya, dónde está tu centro de masa, dónde está, cómo está posicionada, o sea, dónde estás. Hay gente que ha perdido esa propiocepción a tanto nivel que no puede sentir ni siquiera su propia alineación, no puede sentir si un pie está más adelante que el otro, o un hombro o una cadera. Entonces, imagínate la desconexión de un adulto que no sabe dónde se ubica su cuerpo. Es súper importante. Y lo puedes desarrollar con otras cosas también, no solamente el yoga. Yo hablo de yoga porque es lo que yo conozco, pero digamos que a través de la danza, del baile, también lo puedes encontrar. Puedes encontrar, o sea, saber cuánto espacio ocupa tu cuerpo en el espacio, que eso también la gente lo va perdiendo porque no se mueve, porque si tú pasas toda tu vida sentada en la computadora, ¿no? Tecleando acá Muy bien. no sabes ni siquiera cuánto espacio ocupas. La gente se golpea, se lleva el pie con la pata de la cama. O sea, ¿por qué pasa eso? Cuando se empiezan a tropezar bastante, ya es cuando de verdad empiezan a perder Sí, como la conciencia de sí mismos, Sí, en su cuerpo. sí. para, Rubén, creo que ibas a decir algo. sí, para ver el punto este del mindfulness y el yoga, cuando nos enseñan el tema del mindfulness, se habla que la meditación es como un paraguas, ¿verdad? Es un paraguas y en ese paraguas el mindfulness es un tipo. Un tipo, Ujú, es un tipo, es un tipo de meditación dirigido a atención plena. Total, es atención plena. Entonces ujú, hay prácticas formales de meditación, pero hacia la atención plena, es decir, estar presente, es decir, estar en el momento, ¿verdad? Ujú. Y el yoga es otro tipo de meditación. Se dice, bueno, como dijiste, es una meditación en movimiento, pero sí tiene, yo no, digamos, sí, igual que Silvi, cuando fui, las primeras veces que hacía yoga, yo iba a un gimnasio y yo, o sea, yo iba a un gimnasio a entrenar músculos, Vamos a ver. bicicleta, sudar y todo, ¿verdad? El yoga Así. no lo consideraba. Después de que ya estudié mindfulness, empecé ya a valorar la yoga y ahora sí, al menos una vez a la semana trato de ir cuando no puedo, pero y eso es lo que recomiendan los doctores, ¿verdad? Especialistas en movimiento, en ejercicio, es al menos una práctica, porque el yoga te da mucho equilibrio, te da también, ¿verdad? Toda esta parte de atención, por lo menos una vez a la semana hacer yoga, ¿verdad? Algo de equilibrio, de un poquito de elasticidad, ¿verdad? De ese claro, movimiento. y Ujú. es una disciplina que te permite trabajar como que los pilares del fitness, que son fuerza, Sí, flexibilidad y equilibrio, y además te permite ejercitar la mente de una manera calmada, o sea, de una manera equilibrada, y Ujú. no necesariamente como eh, estresándote, porque eso también es un ejercicio mental, ¿no? sí, Estresar. claro, y comparte, perdón, y comparte muchos conceptos también con el mindfulness sobre la compasión, ¿verdad? Porque también hay meditaciones de compasivas y todo eso, entonces como que comparte mucho, mucho esto, ¿verdad? La parte de la compasión, el conocimiento de uno mismo y todo eso. Ujú. Claro, como dices tú, de la presencia en el momento. Finalmente, Sí, toda también. la preocupación viene, o sea, o la angustia de nosotros los seres humanos viene o sea, de lo inesperado que puede ser el futuro. Pero porque la mayoría de la gente se preocupa por cosas que todavía no han sucedido, que podrían suceder, pero podrían no suceder también. No, Pero igual nos preocupamos hoy sí, y ni por si existe, acaso porque, pasa. sí, el futuro no existe. Lo único Entonces, que existe es el momento presente, este momento. exacto, y es la gente que es más feliz, vive más en el presente, y lo vemos también, es una Ujú. cosa que a mí me gusta mirar, bueno, los niños, obviamente yo soy mamá de tres niños, además los tuve seguiditos, se llevan 4 años entre los tres, o sea, fueron Mío. así, y también pues en la gente del campo. La gente del campo se levanta con el sol, se acuesta con el sol y hace lo que tiene que hacer un solo día, que son sus tareas del campo. Alimenta a sus animales, sale, cosecha lo que va a cosechar y se acabó el día y se acabó el día. O sea, ellos cierran, se acabó. Nosotros en esta vida de ciudad, digamos, vivimos con la agenda llena todo el día y mañana y el año que viene estamos buqueados hasta el 2037. Y, y,
y no, aunque tengamos una agenda, los pendientes se quedan con nosotros, que eso debería quedarse con la agenda. Nunca supe esto. Sí. Entonces eso es lo que finalmente nos altera y nos llena, bueno, eso, pues ya ustedes saben más de eso que yo, el cortisol a 1 millón y la gente duerme interrumpido, todo el mundo se para a las 3 de la mañana y ojalá se pararan a las 3 de la mañana a orar o a meditar, pero no, se paran a ir al baño y a ver el teléfono. En- en- Entonces, ¿no? Entonces Estamos con, ahí con entran los nuestras hábitos. famosas, sí, entran nuestras famosas hormonas, ahí entonces ya a relucir, ¿verdad? La importancia del La yoga, melatonina. hormonas, ¿ah? Así es. Claro, la melatonina después, y después, bueno, la melatonina, imagínate, a uno no le, cuando está jovencito no le importa la melatonina, pero después Ah, no. uno, o sea, estar sin dormir pasa factura. Ojalá fuera como antes que uno pasaba un día sin dormir, dos y no pasaba nada, pero después estás sin dormir y tienes como esta brain fog horrible, el estado de ánimo nada, Y, y claro, irreconocible. lo que tú hablas de la longevidad es terrible, porque es que si tú empiezas a dormir de manera consecutiva, menos de 8 horas, incluso 6 horas dormir, ya empieza a cortarte los telómeros, te empieza a disregular todo nuestro sistema endocrino. Es bastante complicado y hoy en día es muy difícil por lo que dices. La luz, es que vivimos, podemos estar en mediodía todo el tiempo gracias a las luces artificiales, entonces es súper difícil. Claro, y hay que tener como una intencionalidad en hacer el estilo de vida que queremos hacer, que es lo que, o sea, es lo que yo, bueno, todavía me pasa, ya no me afecta, pero o sea, ya no me afecta lo que diga la gente, pero antes sí me afectaba porque, como te digo, nosotros éramos como los raros de la cuadra, que hacíamos, comíamos súper raro, íbamos al médico raro. Luego yo era la rara que hacía yoga cuando nadie hacía yoga. Luego, bueno, fui mamá antes que todo el mundo, entonces era la rara porque tenía esa muchachera y andaba yo como un pato con los patitos atrás. Y, y después muy interesada por esas cosas, ¿no? Como yo después hice a mí me encanta aprender, entonces hice unas certificaciones de una cosa que se llama disciplina positiva, que es una metodología de crianza basada en la psicología adleriana, que es una rama de la psicología que es muy concreta, o sea, lejos en vez de ser como el psicoanálisis, digamos que es como, y eso cómo te hace sentir, y eso cómo te hace sentir, y eso cómo te hace sentir hasta infinitamente cómo te hace sentir. La psicología adleriana es cuál es el problema, cuál es la solución, ya está. O sea, eso es lo que, o sea, como una aceptación radical de la realidad y cuáles son tus herramientas para solucionar. Eso es todo lo que necesitas en la vida. Qué Aceptación de la realidad bonita. y herramientas para solucionar o para cambiar, ¿no? Cómo puedes cambiar esa situación. Y si no la puedes cambiar, entonces ¿cómo la puedes aceptar? Punto. Porque si no la puedes cambiar, ¿para qué te estresas? Sí. Sí, eso es cierto. Suena muy sencillo, pero no es tan Sí, fácil. pero Y eso me sirvió mucho porque cuando o sea, yo me divorcié, yo me vine al Perú, yo ahora vivo en Perú. Ujú. Yo me vine al Perú después de la crisis que hubo en Venezuela, en la época de las expropiaciones del gobierno de Chávez. Si hay alguna persona en la audiencia que no haya ni siquiera conocido a Chávez, bueno, le invito a que lo investigue porque es un personaje La mayoría. súper interesante. Sí. Wow, de verdad que ha sido una época muy interesante en nuestro país, pero bueno, eso nos hizo migrar. Y nacieron mis 3 hijos, yo me divorcié estando sola acá en Perú con los 3 bebés. Entonces yo decía, bueno, Ah, tengo que hacer que aunque sea una cosa funcione, porque todo estaba como mal en ese momento. Y dije, bueno, aunque sea una cosa debe funcionar. La crianza, porque tenía a los 3 niños acá encima. Dije, ya, entonces me hice todos estos entrenamientos durante un par de años, he estudiado esto y mi crianza en esa situación tan caótica de la soledad, de la migración, de que, bueno, sí. yo no tenía ni siquiera ni papeles, no podía trabajar, en fin, y mi crianza ha sido una cosa que yo he disfrutado gracias a esa mirada de la psicología adleriana, porque no estamos acostumbrados a criar eh, de esa manera, como es una forma, y esto después lo llevamos también, en algún tiempo trabajé haciendo
talleres para comunicación dentro de las empresas, por ejemplo, para explicar, o sea, un poco para poner en práctica la forma democrática de las jerarquías. O sea, las jerarquías siempre van a existir y son saludables porque tiene que haber un liderazgo en el mundo. O sea, en todas las esferas, en todos los lugares, tiene que haber alguien que asuma más responsabilidad, no que tenga más poder, sino alguien que pueda asumir más responsabilidades. Esa persona tiene el liderazgo porque es la persona que tiene la capacidad de gestionar más cosas. Y las otras personas pueden, obviamente, todo el mundo puede ser escuchado su opinión, pero no necesariamente se va a cumplir la opinión de todos. No, no puedo complacer a todos, puedo escuchar a todos, pero no complacer a todos, porque según el criterio del líder, que es quien tiene la mirada, como decía Rubén, de la umbrella, ¿no? Ujú. De así como hay varias cosas en la umbrella de la meditación, en el liderazgo también hay varias cosas. Entonces, yo que tengo la mirada acá, que puedo ver el macro, puedo escuchar a todas las personas que están en mi casa o en mi empresa, que son esas más micro, no porque no sean importantes, sino porque están enfocadas en Algo muy áreas específico. más pequeñas, claro, más específicas, y según ese análisis yo puedo tomar una decisión. Va a haber gente que le va a gustar, gente que no, pero va a ser para el bien de todos. Entonces, así ha sido mi crianza y ha sido muy liberador, Qué bonito. porque no eres una mamá así, ay, no, yo, todo yo, no, sufrida, sino que eres una mamá que tiene autoridad en el buen sentido, o sea, tienes liderazgo y los niños te obedecen o las personas obedecen a tu liderazgo y no a tu o sea, a tu forma de ser autoritaria, sino que obedecen a la confianza que le tienen a la persona. Entonces, generar eso es súper bonito. Qué bonito. Bueno, como que has estado en diferentes Sí, ámbitos, ¿verdad? Y tu eh, formación te ha llevado por diferentes áreas, diferentes países también, aunque tal vez de eso. diferentes países. Pero ¿Verdad? al final es lo mismo, porque es lo que te decía al principio, al final es el mismo camino de uno buscar cómo seguir creciendo en esa dirección, porque fíjate, de ahí hice mi certificación de neurocoaching, que es cómo llegar eso a todas las áreas, ¿no? Y de hecho a como que a individual también, o sea, porque tú también tienes que ser tu propio líder Claro. y Claro. gestionar todas tus cosas y saber priorizar y eh, todas esas cosas que igual pueden afectar tu mente, igual pueden afectar tu metabolismo. Entonces, como que tienes que ir Demasiado. haciendo, ajá, Y bueno, tengo una pregunta, digamos, en todo este camino, ¿en qué punto de todo esto llega la aromaterapia a tu vida? ajá. Después de que yo hice todos mis gestos de crianza, que un poco estuve o sea, muy motivada a hacer esto porque como les decía al principio, yo tengo, mi hijo del medio tiene trastorno por déficit de atención, que por muchos años pensamos que era autismo porque tiene muchos rasgos que parecen. Todavía yo siento que puede estar dentro del espectro, pero que igual comparte síntomas con el TDAH y es como un diagnóstico más fácil de medicar y más fácil de todo, ¿no? De cómo gestionar médicamente. ¿Y a qué edad se lo diagnosticaron? Em, a los 11. Ya, 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 sí, Ya, sí, sí. para. Sí, mientras tanto también era yo la rara de que, mira, mi hijo no es normal porque él llora bastante. Ay, los niños lloran. Yo sé que lloran, tengo tres, todos lloran, pero este llora un poco más. Mm. O mira, él es bien, como bien concreto. O sea, tú le dices una cosa y si no eres preciso la palabra, no comprendes. O sea, n- no, Mm, bueno, es que a él vas a tener que explicarle como cositas así. Y, y yo, bueno, investigué y yo saqué su diagnóstico antes, solamente que hice la parte como formal porque el colegio ya me lo estaba pidiendo, claro. pero que después igual ya les voy a contar después. Pero ¿Qué digamos edad que tiene ahora Cris? 14 tiene ahora. Ok, 14 y al final lo saqué del colegio y hacemos escuela en casa, porque tampoco los colegios no están preparados, no para no nada. todos, ¿no? Pero no todos los colegios y no para todos los niños neurodivergentes, pero la mayoría no están preparados para la mayoría de los neurodivergentes. Y eso es otra cosa, porque
bueno, ya después les cuento. Pero ahí es que encontré yo la aromaterapia porque yo estaba buscando, mira, uno de los síntomas que él tenía eran unos ataques de pánico que nos llevaban a la clínica. O sea, yo tenía que llevarlo a la emergencia a que le pusieran una cosa para dormir. Claro, Dios mío. Claro, y era súper chiquito. Y yo decía, bueno, pero o sea, esto no puede ser Es normal que de eso era ninguna lo que manera. iba a decir, o sea, para que un niño llegue a un ataque de pánico, no. Horrible. Y sentía que se moría. Y yo decía, bueno, pero esto no puede ser normal de ninguna forma. O sea, ni por la... No, es que porque la pandemia, los niños no sé qué, porque en esa época había sido como después de la pandemia. Igual no me parece normal. Igual, y si fuera normal, este no es el camino que yo quiero seguir de mi vida. 2 veces, 3 veces a la semana en la emergencia con el niño con una vía en el brazo para que se calme. O sea, nada que ver. Entonces, ahí empecé yo como loca a buscar opciones y vi bueno, en internet, gracias a Dios por internet, porque, o sea, la cantidad de información que uno puede encontrar valiosa y que te puede cambiar la vida. O sea, ahí empecé a buscar y hablaban un montón sobre la aromaterapia, que ya yo, o sea, ya yo sabía porque igual, como te digo, mi mamá siempre ha sido como de cosas naturales, pero no sabía en realidad cómo puede cambiar la química de tu cuerpo el hecho de los aromas. Y entre esas búsquedas, porque yo lo que quería era bajar la ansiedad, encontré la marca doTERRA que eran o sea, tenían la certificación de pureza de grado total terapéutico que no tiene ninguna otra marca. Entonces yo decía, si ya al niño le tengo la alimentación, que Dios mío, o sea, lo más puro del Cuidado. mundo, si Ujú. ya no le estaba dando ningún remedio como jarabes y esas cosas por el colorante del rojo 40 que Sí. era un activador de la conducta, pero terrible, nada de azúcar, no sé qué, ejercicio 5 días a la semana, o sea, entrenamiento. Bueno, era una cosa que yo decía, imagínate si ya con todo lo que me he forzado, caray, me pongo a darle un aceite que me lo intoxica de nuevo. No, entonces tiene que ser una cosa pura de verdad. Investigué, investigué y bueno, llegué a doTERRA y empecé con una persona que tenía varios aceites de doTERRA que los usaba y me dijo, bueno, ven, o sea, ven a mi casa y te muestro los que hay, pero no es que yo, o sea, yo no sé ni cómo comprar esto porque a mí me los trae no sé quién de no sé dónde. Bueno, llegamos a la casa de ella, ella tenía unos cuantos aceites y como mi hijo, entre otras cosas, tenía o tiene una cosa que es un trastorno sensorial. Él tiene el olfato súper desarrollado y yo decía, bueno, obviamente sí, para la ansiedad ya yo había investigado la lavanda, el otro, el aceite de no sé cuál, el incienso, pero no quise mostrarle ninguno porque como es sensible el olfato, dije tal vez, o sea, le muestro Él uno y escoge. el niño se desmaya de lo horrible que le parece. Entonces, él mismo agarró todos sus aceites y me dijo, este es el que me gusta. Y me dio un aceite de naranja. Y yo... Buenísimo. Y yo no, naranja no, y prueba el de lavanda, y prueba el de vainilla, y prueba, o sea, yo quería que fuera uno más tranquilizante, y él no, no, solo puedo con este. Yo, bueno, ya, cómprate ese. O sea, vamos a comprarle ese, porque, ajá. Y después, bueno, yo investigando, obviamente la naranja es un elevador del estado de ánimo, entonces si bien no tranquiliza, por lo menos contrarresta los picos de ansiedad, porque si tu estado de ánimo está más elevado, la posibilidad de entrar en un episodio de ansiedad es menor. Lo regula, regula como Lo estos regula. neurotransmisores, sí. Entonces yo le preparé un roloncito así como este. Y le dije, llévatelo al colegio, ya hacíamos así todos los ejercicios de Rubén seguramente de la respiración, esta respiración así con los deditos, la de la mojarse las manitos, la carita, ya sabía, todas las herramientas. Yo dije, bueno, esto es lo último ya. Te lo pones en el bolsillito, ya yo había hablado con sus maestras. Le dije, cuando sientas la ansiedad en el pecho, en las manitos, en la cabeza, donde sea que la sientas, agarras tu roloncito, te pones en tu manito y ahí mismo en el salón lo hueles así. Y se te va a bajar. Y él, bueno, obedientemente se llevó su rolón, lo hizo. Y yo siempre hago el chiste, pero es verdad, es un poco cruel, pero es verdad. Y que a veces yo lo iba a recoger al colegio
y estaba, o sea, 5 metros de mí y olía a naranja Olía, desde allá. Y yo, pobrecito mío, que la había pasado. me dio duro. La pasó. Claro, yo decía, la pasó demasiado mal porque se ha echado toda la... Pobre niño. Acá de rolón. Pobrecito. Bueno, Entonces, pero bueno, le funcionaba, o sea, me imagino que sí. lo usaba y si lo sentías tanto, realmente le funcionaba. Claro, y es una herramienta concreta que a veces también cuando las personas hemos sufrido de ansiedad, porque yo también he tenido etapas de mucha ansiedad, bueno, por eso mismo y por Claro. varias cosas, a veces olvidamos, ¿no? O sea, cuando tú tienes un episodio de ansiedad, las herramientas que están en tu mente se olvidan porque justamente la mente es lo que deja, o sea, como que tu corteza prefrontal deja de funcionar a cabalidad. Entonces, cuando empieza la sensación así, ¿no? Como en el cuerpo, en la espalda, en el pecho, donde sea, uno empieza, de una vez la mente empieza, ya bueno, se me va a morir, no sé, me va a dar una cosa que me va a dar, se me va a paralizar acá. Y todas las herramientas que has aprendido de tu respiración o de tu visualización, imagínate en una playa de Costa Rica, o sea, se te olvida pues. Y permites que avance el episodio y una vez como, es como, ¿no? Esto es como una ola, una vez que estás arriba ya no. Tienes que esperar que pase nada más, pero de ahí lo tienes que atravesar, digamos. Entonces, el aceite, además de ser químicamente poderoso en el cuerpo, porque entra al torrente sanguíneo y también altera tu expresión de las células, también es una herramienta concreta que puedes tener en el bolsillo, en tu mano, y que, ¿sabes? Es como cuando la gente va a dar un examen y se lleva un amuleto. Que el amuleto no hace nada, el amuleto, pero tú sabes que está ahí, te va a dar suerte y si estás nerviosa lo tocas y ya, ok, ya, otra vez sigo con la siguiente pregunta. Entonces, es un recordatorio de que sí hay herramientas y que la primera que vas a usar es la concreta. Y después de ahí, entonces, entra la respiración, que ya es una de las siguientes herramientas, empieza la visualización, si la quieres hacer. Puedes hacer acupresión, por ejemplo, que es una cosa que nosotros hacíamos bastante. Debajo de estos dos dedos, acá puedes apretar y eso ayuda a que disminuya la ansiedad. Em, puedes hacer, puedes contar, puedes dibujar, puedes tener un cuaderno, lo que quieras, puedes hacer journaling, pero si no haces el primer paso, todo lo anterior ya no se da. Ah, justo te iba a preguntar eso, porque cuando estabas describiendo todas las instrucciones que le diste a tu hijo, yo decía, bueno, eso debe funcionar para cualquier persona también, ¿verdad? Pero tengo dos preguntas. La primera es, si para que los aceites esenciales, digamos, funcionen o hagan efecto, tiene que haber como un uso continuado o puede ser, digamos, como que hoy lo usé y me tranquilizó, porque debo reconocer que yo soy muy mala para eso. Yo a veces he comprado, pero los uso una vez y ya después se me olvida y ya no los vuelvo a usar, ¿verdad? Esa es una. Y la otra es pensando en ese impacto químico que dices. ¿Qué, qué recomendarías o cómo se pueden utilizar ya pensando en temas hormonales, ¿verdad? Ahora que hablábamos que muchos de nuestra audiencia o de Ajá. nuestros pacientes están en perimenopausia o menopausia, incluso digamos en esta época da mucha ansiedad también, ¿verdad? Dan momentos de ansiedad, incluso que la gente busca comer más, ¿verdad? Ujú. Entonces, mis dos preguntas es, si tiene que ser un uso continuado y viéndolo desde el punto de vista hormonal en general, ¿qué recomendarías o cuáles aceites recomendarías para eso? Perdóname, es que, perdóname, te interrumpo y medio respondo la primera pregunta porque, bueno, Chris me contó pues todo esto y yo dije, bueno, me voy a poner juiciosa a investigar esta situación. Y entonces, hoy en día hay miles de estudios que se han hecho con la aromaterapia, muchísimos. Y entonces, para la pregunta que hace Silvi, yo diría, pues ahorita Chris, que es la experta, nos responde bien, pero yo diría que de manera inmediata como de manera aguda funciona, o sea, sí funciona. Pero hay algo que la neurociencia ya nos ha explicado ahora y es que la aromaterapia genera algo que se llama la neuroplasticidad, que pues nosotros conocemos que es la organización y la formación de nuevas vías neuronales.
Entonces, se han hecho muchos estudios en los que repetidamente el uso de de estos aceites esenciales, romero, clavo, lavanda, todos los que quieras, van haciendo que el cerebro se entrene para o calmarse o mantener un estado de ánimo firme durante el día o salir de ese estado de crisis. O sea, realmente sí como que enseña al cerebro. Y había un estudio súper interesante que leí de la Universidad de California que ellos hicieron un mega estudio con personas de entre 60 y 85 años. Entonces les ponían 2 horas antes de dormir un difusor con varios aceites esenciales y se dieron cuenta al cabo de 6 meses que aumentaron 226% la memoria. O sea, era una cosa increíble, era como, pero ¿cómo así todo eso? Y es por eso, porque los aceites esenciales entran por la vía olfatoria, ¿no? Y Ah, este es el único sentido que tenemos, el olfato, que no tiene ningún filtro, sino que llega directamente al cerebro. Llega al hipocampo, que es el de memoria, y a la amígdala, que es la de control de emociones. Entonces, por eso es que funciona, porque llega directamente. Ahora sí crees. Por eso es que cuando uno huele algo, yo siempre he dicho que el olfato es tan poderoso para recordar cosas, ¿verdad? Sí, Que exacto. huele uno un perfume o huele uno una comida que le recuerda, o sea, que hay olores que te transportan porque llega directo al cerebro. Directamente la memoria, sí, exactamente. Entonces, si tú eventualmente que tienes una crisis y dices, bueno, estoy en la crisis como dice Cris, tengo aquí mi salvavidas, tenga, pues me huelo mi lavanda. Listo, a la siguiente hago lo mismo. Como que tú le estás diciendo al cerebro, nos vamos a calmar. Sí, o sea, inmediatamente lo estás entrenando para que llegue al cerebro y diga, no, no estamos en crisis, vamos a bajar el cortisol y a mantener la calma. Entonces, es Sí, muy sí. bonito. Bueno, yo recuerdo, me estoy acordando ahorita, hay un tema que recientemente no, pero digamos como en los últimos años me dio con el dentista, cuando yo no tenía miedo al dentista especialmente cuando me tapan toda, ahora me da como, sí, yo creo que es como un ataque de ansiedad, no, no podría decir de pánico, Y pero de también me ansiedad. da, ¿Verdad? a mí Entonces, también. pero lo desarrollé hace relativamente poco y la última vez sí que tuvieron que hacerme algo que era una cirugía y duraba un rato. Mi dentista, que ella es una bella, ¿verdad? Ella ya sabía que la cirugía la tenía que hacer ella con otro doctor que no me conocía. Entonces ella le explicó que me pasaba eso, entonces que tuviera paciencia si me daba el ataque de ansiedad, porque tenía que parar. Pero lo que me hizo gracia en ese momento, tal vez ahora ya lo estoy relacionando más, es que ella me dijo, bueno, te voy a poner música relajante, ¿qué música te gusta? Pensá en algo que te guste, cierre los ojos y tenía aceite, un aceite de doTERRA, no me acuerdo cuál, ¿verdad? Y me dice, te voy a poner aceites y no sé qué, yo póngame todo lo que usted quiera para yo. Entonces yo en ese momento yo dije, bueno, no importa si es placebo, no sé si es verdad, pero que me ayude. Y claro, ahora escuchándolas a ustedes, creo que sí hizo todo, o sea, al final todo el conjunto hizo efecto, ¿verdad? Porque sí, muchas personas lo dicen que es placebo, pero realmente no. Todos los No. estudios que se han hecho basados en frecuencia cardíaca, electroencefalogramas, en ritmo cardíaco, o sea, es algo real, algo fisiológico, no es solamente como por ahí inventado, así como se pensaba antes. Claro, uno siempre tiene esas dudas. Yo también las tuve al principio, pero no. Bueno, ahora sí, Cris. Ahora sí, Cris. Ya le respondieron. Pero sí, mira, el aceite, claro, va a tener un efecto inmediato que vas a poder sentir en ese minuto, así como tú, ah, ya te fuiste al dentista y necesito calmarme porque ya me está, te hueles algo rico y el cerebro otra vez vuelve, ¿no? A conectar. Em, pero el uso frecuente de los aceites, sobre todo cuando los usamos de las dos maneras, o sea, los aceites esenciales de doTERRA se pueden usar de las tres maneras, que son aromáticamente, como en el difusor, como decía Meli, de manera tópica, que quiere decir directamente en la piel, o de manera interna, que es cuando te lo tomas en tu agua o en tus comidas. mm, Entonces, cuando los usas de manera aromática, pero usándolo también tópicamente en la piel, o sea, que tú tienes aquí tu aceite así, que por ejemplo, a mí me gusta el aceite de incienso, ya les voy a contar por qué. Pero tengo el aceite, lo pongo una gota en mi mano y ahí está la gotita y lo sobo y de ahí mismo lo huelo.
¿Ya? Entonces ahí tengo los dos efectos. El primero, que es el efecto olfativo, que efectivamente va a calmar el sistema nervioso, porque, como decían ustedes, no hay nada que esté entre la nariz y el cerebro, llega de frente, es un mensaje que llega de frente y no hay que, el cerebro no tiene que interpretarlo. Y además es nuestro sentido más antiguo, porque antes de nosotros desarrollar la vista, el oído, todo se desarrolla el olfato. Es por eso que los bebés, las mamás les dicen, déjale una ropita tuya si vas a salir para que duerma mejor, o el bebé busca y busca, ¿no? Cuando quiere comer busca el pecho y no tienes que decirle, no tienes que explicarle dónde está, es que lo huele. Entonces, es el sentido que tiene más memorias y efectivamente tiene imágenes, como dices tú, o sea, las memorias también están llenas de imágenes y la mayoría son agradables, entonces como que, ay, cuando hueles algo, qué rico. Me acordó cuando, no sé, mi abuela cocinaba la torta de no sé qué. Entonces, ese ejercicio de movernos en el tiempo a momentos que son agradables es lo mismo que hacer la meditación de la gratitud o, ¿no? Ese que dices, ay, vamos a hacer la meditación de, imagínate el animalito bebé más tierno del mundo. Entonces ya tú solamente con cerrar los ojos, imaginarte el animalito bebé más bello del mundo, o sea, ya te cambia el ánimo. Mira, las dos han sonreído y ni siquiera cerraron los ojos. Entonces, es como, es lo mismo, es la mente te lleva a un lugar seguro, un lugar estable, un lugar amoroso, un lugar donde está todo bien. Y el hecho de que la mente, que es la que controla esa respuesta física, te lleve a otro lugar, hace que la respuesta física que antes era voy a morir, ahora es, ay, qué lindo, ¿no? Entonces, como que eso es lo mismo que pasa con los aceites. Además, los aceites esenciales entran al torrente sanguíneo como todo lo que ponemos en la piel, porque la piel es un órgano y es el órgano más grande del cuerpo y además le ponemos cualquier cantidad de sazón a la piel. Le ponemos el bloqueador, la crema, la colonia, el champú, el acondicionador, el tinte del cabello, el maquillaje. O sea, todo. Todo le Sí. ponemos a la piel. Y todo eso entra a la sangre, solamente que no lo pensamos. Pero el aceite esencial es un compuesto liposoluble que es compatible con nuestras células, porque nuestras células también son es como si fueran del mismo material. Entonces hay una inteligencia que es de la naturaleza, que solamente tiene una explicación divina, porque no tiene otra explicación en mi modo, en mi parecer, que es que cuando una vez que el aceite entra a la sangre, encuentra el lugar que tiene que reparar. O sea, sí, y es por eso que los aceites esenciales y todas las plantas, digo los aceites esenciales, pero en realidad viene de las plantas, pueden servir para muchas cosas. Por ejemplo, tú sabes que el aceite de menta es un excelente digestivo, pero también es excelente para aliviar un dolor de cabeza y también se usa para aliviar los dolores musculares y también es antiinflamatorio y también es un regulador de los calorones cuando tienes la menopausia. Eso te iba a preguntar, porque a mí, mi suegra le gustan mucho los aceites esenciales, muchísimo. Y ella le aconsejó a mi mamá que se pusiera una gotica de aceite de menta en la nuca cuando le dieran calores. Y efectivamente es un regulador de la temperatura, también se usa para bajar la fiebre. Entonces, por ejemplo, la salvia se puede utilizar para muchas cosas, la puedes utilizar para cocinar, pero también es un regulador hormonal. Entonces, en la época de la perimenopausia y la menopausia, te va a ayudar con el tema del control del estrógeno, porque no te va a bajar el estrógeno demasiado ni subir cuando haces como las terapias, no, creo que del Ajá. reemplazo hormonal, que entonces tienes una casi que una intoxicación por estrógenos, porque también te puede subir demasiado. Entonces, este, hay todas estas plantas que no las ha inventado nadie, las plantas están ahí y es un conocimiento que tenemos, es ancestral, nadie, o sea, lo hemos olvidado por la industria farmacéutica, nos ha ayudado a olvidar esas cosas, pero en realidad el poder de las plantas siempre ha existido. De hecho, el romero, por ejemplo, es un antibiótico súper potente. En la Primera Guerra Mundial no había antibióticos y usaban aceite de romero para ponerle en las heridas a los soldados directamente en la herida abierta para que no se le infectara. Con eso también, con el romero, con el orégano y el romero también conservaban las carnes en la época donde no había refrigerador. Ahora lo usamos para matar los parásitos de la microbiota, para poder tener una microbiota equilibrada, pero digamos que tiene muchísimo más potencial que eso, porque si tú tienes una infección respiratoria, digamos, en los pulmones, donde sea, tú puedes tomar este aceite de orégano y a pesar de que lo estás tomando y va al estómago,
en lo que entra al torrente sanguíneo, empieza él a encontrar dónde están esos virus, parásitos y bacterias para hacerse cargo de esa tarea. Entonces, bueno, esa es otra cosa que tenemos que estar muy atentas también en nuestra época de perimenopausia y menopausia, de hacer desintoxicaciones o sea, periódicamente, cuidar nuestra alimentación, nivelar nuestra microbiota, porque de ahí sabemos que también se generan un montón de hormonas, ¿no? Sí, igual, y también para añadir una cosita, es que yo también leí que, así como tú dices, muchos han sido como comparados con medicamentos que ahora la industria farmacéutica pues nos vende así por doquier. Incluso se han hecho muchos estudios con la lavanda, de Ujú. que ha superado en algunos o incluso en algunos igualado a los medicamentos ansiolíticos, los que usan para ansiedad, depresión y todo eso, la lavanda. Es, Sí, es la lavanda muy es increíble, es uno de mis favoritos también. Yo tengo varios favoritos, pero la lavanda y el incienso también. El incienso, de hecho, lo utilizan para temas oncológicos, para todos los tratamientos oncológicos. Es un regenerador celular súper potente, es el aceite más antiguo de la historia y es el único que tiene todas las como virtudes de las propiedades de los otros aceites, o sea, es antiinflamatorio, es antimicótico, es relajante, alivia el dolor, la inflamación, todo. Entonces, por ejemplo, lo puedes utilizar directamente en el paladar, porque también en la parte de atrás del paladar es como en el olfato, no hay un hueso, hay una membrana y está directamente el cerebro ahí. Entonces, la gente lo pone como que te pusieses una inyección de incienso en el cerebro ahí. Sí. Es súper potente o debajo de la lengua porque tú sabes que igual lo absorbes más rápido. Tengo, Y la lavanda tiene más de 21 usos conocidos. La lavanda es súper potente y efectivamente a la gente que está usando medicación, no estamos hablando como de una depresión crónica, esas cosas, pero una persona que toma un medicamento como un ansiolítico normal, una dosis normal, esa gente, ¿puedo decir un nombre de medicamentos? ¿Sí? ¿Se puede decir un nombre de un medicamento? Sí, ya. O sea, una persona que toma Xanax, por ejemplo, que es alprazolam, que es el que le mandan a todo el mundo que sufre de ansiedad, o que toma clonazepam o algo así para dormir, la solamente que Claro, la lavanda, o sea, la lavanda le da tres vueltas a esa medicación. Relaja realmente, porque ¿qué pasa? Cuando la gente toma medicación, por ejemplo, para dormir, y esto es importante también en la edad de la perimenopausia y la menopausia, porque si uno no duerme, o sea, no repara, y entiendo que el cuerpo se oxida, pero también la mente te cambia, o sea, estás de mal humor, te da migraña, se te altera el apetito, o sea, no es como cuando uno es joven que puede pasar 3 días sin dormir en la universidad y luego ir a una fiesta, no, ya no, ahora es diferente. Entonces, claro, que es tan importante el descanso eh, con los aceites esenciales, olvídate, cuando tú tomas una pastilla, el cuerpo se duerme, pero la mente no descansa, porque al día siguiente te levantas con pereza, con pesadez en el cuerpo, igual como que hay esta característica de un poco la pérdida de la memoria reciente, no sabes, ¿será que la llamé? ¿No la llamé? ¿La escribí? Entonces la gente anda anotando todo. adversos, todos estos medicamentos psiquiátricos en general tienen mucho. Claro, claro, nadie te dice. Y la otra cosa es que la diferencia entre los medicamentos y esto es que la mayoría de los medicamentos están probados por un lapso de tiempo, 6, 8 meses, pero el psiquiatra tú vas y te da esa pastilla para el resto de tu vida. Claro, te genera esa dependencia, ¿verdad? Y ahí no hay tengo, un estudio que diga qué pasa cuando una persona tiene 10 años tomando alprazolam o clonazepam. No hay un estudio que diga ese lapso, dice durante un año. Ay, bueno, no le pasó nada durante un año, dáselo 20 años. No, pues. Entonces, Sí, es que los aceites esenciales no tienen ninguna contraindicación porque es un producto completamente natural y puro. Yo hablo de la marca doTERRA porque es el único que tiene esa certificación. Hay muchas eso, marcas. eso te iba a preguntar, Cris, como nosotros no conocemos de aceites esenciales, bueno, vos estudiaste cuál era el más óptimo para, como nos contaste La con... única, la única que yo recomiendo, que es la que yo uso conmigo, con mis hijos, es doTERRA porque tiene esa certificación que se llama grado de pureza terapéutico que no Ah, tiene ok. ninguna marca. Y ellos tienen en ese grado, en esa parte, como parte de la certificación, ellos tienen los índices de variación de la producción de los aceites en cuanto a sus
como sus propiedades y a lo largo de los años el índice de variación es menos del 1%. O sea, el aceite siempre es igual, siempre tiene la misma concentración, entonces las dosis tú las puedes, o sea, las sabes y las conoces y no es lo mismo que, por ejemplo, en el aceite de cannabis, por ejemplo. El aceite de cannabis la gente le encanta, pero el aceite de cannabis no sabes cuál es la concentración y la pureza y nadie te lo va a decir, no hay un estudio que avale eso. Entonces te dicen, de este tómate 4 gotas, de este 10, de este una, de este dos. Entonces, ¿qué pasa si agarras el aceite de que te dicen que te tomes 2 gotas y te tomas 10 porque de la anterior te dijeron 10? Grave. Te va a pasar, claro, vas a pensar que te has ido a una fiesta, no sé. Entonces, hay que, en este caso, las dosis siempre son igual, siempre el aceite es exactamente el mismo. Y eso es bueno saberlo porque uno siempre tiene que conocer el origen de la, o sea, es como eres un cliente informado, digamos. Yo quiero saber de dónde viene mi producto, porque, o sea, tengo que poder trazarlo, tengo que poder rastrear de dónde vienen mis cosas y que porque es mi cuerpo el que se va a afectar. Es lo mismo que la medicina, tengo que leer mis etiquetas como la comida. Tengo que leer mis etiquetas porque qué tal que yo me estoy metiendo esto en el cuerpo y no sé ni de dónde viene. Sí. Entonces tenemos que ser curiosos con eso. Y el aceite esencial de Oterra, lo otro bonito que tiene. Hay varias cosas que a mí me gustan de esta compañía, pero esta es otra cosa bonita y es que ellos no cosechan los aceites en cualquier lado, sino que cosechan cada planta en el lugar de donde la planta es originaria. ¿Por qué? Porque las condiciones climáticas están diseñadas para esa especie. No es que yo agarro acá y me compro todo esto acá enfrente y ahí siembro lavanda, menta, romero. No, es que la lavanda viene de Bulgaria, que la rosa viene de Francia, que el romero, que el orégano viene de Turquía, el limón viene de Italia, la naranja es de Brasil, la copaiba, ¿no? Entonces, de cada lugar, porque hay un estudio donde la naturaleza, o sea, que se expresa diferente en cada especie, por eso la planta es de aquí y no es de allá. Eso, sí, 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 muy interesante. Bueno, y que conste que Doterra no nos patrocina, ¿verdad? Estamos Ay, No, sí, la verdad. por aquí. pero es bonito, pero es un buen ejemplo de nuestra responsabilidad Sí, Claro. sí. como clientes informados de decir, esto sí, esto no es como cuando escoges un profesional, igual, no voy a irme no sé, a un coach que me va a decir cómo restablecer mi vida y no voy a saber, ¿Quién ¿no? es? O sea, Sí. quién es, qué hace, qué le gusta, qué no le gusta, cómo piensa, en qué cree, porque a ver si me lava el cerebro y me cambia mi vida para una cosa que yo no. ¿No? Oh, bueno, no sé, Rubén, si vos tenías otra pregunta, Ya. ibas a preguntar algo, ¿no? No, Dale. me entró la duda, Cris, ahora que hablabas, por ejemplo, del tema del sueño, em, cuando nosotros hacemos test de epigenética, obviamente la recomendación, o sea, estoy pensando, digamos, como cómo unir los puntos, ¿verdad? Porque obviamente no puedo depositar mi salud solo en un aceite, tengo que pensar No. también en lo que como, en lo que hago, Ujú, ¿verdad? En el yoga, en el ujú. todo, ¿verdad? Todo es integral. Pero me entró la duda también, porque creo que todos hemos escuchado que, bueno, el tema del magnesio ahora es, creo que es uno de los suplementos más de moda, ¿verdad? Y que el suplemento estrella para dormir, y bueno, también están los adaptógenos que la ashwagandha y todo eso. Ujú. Se puede combinar, digamos, como que alguien tome, Sí, sí, tome ashwagandha, pero además quiero el aceite esencial, claro. ¿o no? Sí, claro, el aceite esencial no se contraindica con ni siquiera con la medicación, ¿ah? O sea, ni siquiera si tú tienes una medicación que tomas para la presión arterial o para el control del azúcar en sangre, puedes usar los aceites esenciales, son 100% naturales, no se van a contraindicar. Igual siempre pregunten a sus médicos, pero nunca he escuchado que haya ningún médico que se oponga al uso de los aceites esenciales. Y por supuesto que como dices tú, no hay nada que sea magia. Cuando la gente, a mí por ejemplo, me dice, ay, qué suerte, es que tú eres flaca, o ay, qué suerte que tus hijos se portan bien, ay, qué suerte que tú eres... Ujú. bueno, o sea, son miles de decisiones diariamente que yo tomo Ya. para que las cosas me salgan ahí más o menos bien como tú las ves, que no siempre es así, hay caos, pero digamos. Entonces, igual, ¿no? Con la salud hay que tomar como súper responsabilidad sobre lo que uno hace y decide. Tienes que dormir bien, comer bien, moverte, mover tu cuerpo, saber organizar tu tiempo, que también es importante para que no se te
desprenda, ¿no? El cortisol a mil, tener buenos vínculos, llevarte bien con las personas, ser tolerante, o sea, tienes que trabajar un montón. Y obviamente los aceites esenciales es como una cosa más que puedes incorporar en tus rutinas para potenciar esos como rutinas preestablecidas que te están generando bienestar o que te están acompañando en tu camino de bienestar. Puede, no sé, por ejemplo, para bajar de peso o para descansar, o para regular la ansiedad, o para energizarte, o para lo que tú quieras, puedes incorporarlos dentro de todo tu sistema de bienestar, digamos. Claro. Pero una sola cosa aislada no es magia, no hay nada que sea magia, no hay nada. Todo hay Entonces, que ponerle ganas, todo hay que aquí ponerle muchas y le ganas. pregunto a Cris, entonces, para dormir mejor, ¿cuál usamos? ¿Cuál Ajá, aceite? para dormir mejor hay varios. Uno, o sea, a mí me encanta la lavanda, me encanta el aceite de copaiba y me encanta el aceite de incienso. Esos para dormir son Ese segundo que maravillosos. dijiste, ¿cómo Nunca es? había escuchado ese. ¿Cupaiba? Copaiba. La copaiba es una belleza. La copaiba es un árbol hermoso de la selva de Brasil. Y en Brasil es el único lugar donde, donde existen 6 variedades de copaiba. Acá en la selva del Perú hay una y se utiliza la mayoría de las veces para temas cosméticos porque es un regenerador celular. Entonces ayuda a quitar las manchas de la piel, cicatrizar si tienes lesiones como de acné, todas esas cosas te va a ayudar, pero en realidad ese poder regenerador celular es mucho mejor cuando está dentro de tu cuerpo y no solamente afuera en la crema. Entonces el Sí. aceite de copaiba se puede tomar 2 gotas debajo de la lengua y es increíble para nivelar el sistema nervioso central. La Buenísimo. lavanda es para relajarse, entonces ese combo, o sea, esa como dúo es muy potente. Ahora, si no quieres usar 2 aceites porque me voy a olvidar, porque no sé, porque después me voy a poner la lavanda debajo de la lengua y me voy a poner el otro y me voy a confundir, entonces puedes utilizar el aceite de incienso, que es mi favorito, ya les dije. Ese es increíble, es el regalo que le llevaron al niño Jesús. Imagínense lo importante que era ese aceite. Qué Y linda. Le llevaron ese aceite. para Este, energía, para la para... energía, los que son mentas o cítricos, por ejemplo, naranja, limón, toronja, Bergamota. lima, bergamota, esos son chéveres para energizar y todos los que son mentolados como la menta, la hierbabuena, todos esos también ayudan porque ayudan a oxigenar el cerebro y eso te llena de energía. Y cuando usas un difusor, eso, ¿cuánto tiempo? ¿Una hora, 2 horas? Porque uno lo programa. ¿Qué es eso? ¿Cuál es Hay la...? difusores, los puedes programar de muchas maneras. Hay unos que tienen 2 horas, pero hay unos que tienen hasta 8 horas. Entonces, si eres, por ejemplo, una persona que se levanta durante la noche o tus hijos se despiertan en las noches, no duermen corrido o no sé, tienen terrores nocturnos, puedes programar tu difusor para tener 8 horas. Como estos aceites no son tóxicos, puedes tenerlos ahí todo el tiempo conectados. Y bueno, la gente usa el plugin con aroma de flores del campo todo el día. Sí, sí, Imagínate nosotros, tienen un montón de disruptores endocrinos. Sí. ajá, entonces sacar ese plugin de cualquier marca que tengas y poner ahí tu difusor y lo puedes tener andando todo el tiempo. Cuando ese difusor, sobre todo los de esto, porque eso también yo me he informado y he aprendido, que hay unas marcas, el aceite esencial tiene 2 cosas, un compuesto químico y un compuesto aromático. El compuesto químico es el que entra al cuerpo y puede ayudar a regenerar tus células. Y el compuesto aromático es el que hueles, o sea, el que huele rico, digamos. Entonces, los difusores lo que hacen es separar el químico del aroma Ujú. y bota el aroma y se queda la parte del aceite, el compuesto químico abajo y se queda como una grasa. Si has visto otros difusores, se queda como una película debajo en la base del difusor. Ahora, doTERRA tiene una tecnología que pulveriza el aceite. Eso quiere decir que lo vuelve en un fragmento tan mínimo que lo bota en conjunto con el agua y el aceite queda suspendido en el aire. Mm, Entonces, cuando eso se queda ahí hasta que lo respiramos. Entonces, bueno, el difusor de, que no lo tengo acá, así lo tengo aquí, mira. A ver. Ah.
Ya, el difusor, que es una maquinita así, no sé si se ve muy bien, pero es una maquinita así que es una nada. Él lo que hace es que tú pones ahí, pones esto lo llenas de agua y ahí tiene como un sistema que hace así, pulveriza y luego lo pasa como por un filtro que está por ahí y sale por este huequito y el aceite queda suspendido en el aire y lo que haces es respirar el aceite como cuando haces esto. Entonces, el beneficio es doble. Tienes el aroma y tienes la parte química también que entra a tu cuerpo a través de la nariz, pero va a alterar igual todo tu torrente sanguíneo. Qué bonito. Bueno, no, Sí, es increíble, es súper lindo. Y sobre todo saber que es una herramienta que está al alcance de todo el mundo, porque o sea, es sencillo, no es un test de que así, no sé, que tengo que invertir un montón, no, es cualquiera puede tener una botella de aceite en su casa y Ujú. cambiarse la vida, porque una vez que uno pierde la salud, pierde todo. sí, así Sí, es. Y es. Bueno, y por eso estamos acá. Exactamente, bueno, Sí, exactamente. Hay miles de tanto, formas, yo siempre digo, hay miles de formas y tú puedes escoger la que a ti más te guste. Lo importante es tener esa conciencia de buscar, o sea, de no parar de buscar. claro. Eso sí Ok. es muy cierto. Bueno, aquí que estamos hablando un poquito de lo del sueño antes de que terminemos y antes de que se me olvide, bueno, como todo el tiempo estamos estudiando acerca de nuestras hormonas, en la última vez que nosotros hablamos, ya hablamos de sueño, hablamos muchísimo de melatonina y del cortisol y una de las razones también por las que uno, como dices, uno a veces se despierta a las 3 de la mañana y bueno, antes hablábamos como no, de pronto pues a orinar y toda la cosa, ahora se ha investigado y se sabe que una de las razones puede ser porque o las mujeres o los hombres también durante las noches tienen unos bajonazos de glucosa. Entonces, para como tenerlo en cuenta también todos nosotros por si algo está pasando, puede que tengamos unos ayunos muy prolongados, puede que nuestra dieta esté demasiado estricta y durante la noche se estén dando esos bajonazos y por eso nos despertamos. O también porque la melatonina se va acabando. Entonces, no sé si te acuestas muy temprano, 8:30 de la noche, pues ya a las 3 de la mañana, pues se acabó. ya no hay mucho que hacer, ¿no? Entonces también como siento que hay también como que ver como la parte complementaria de cómo la aromaterapia nos puede como inducir, ayudar un poquito aquí a dormir, pero también lo que dice Cris, lo que decimos todos nosotros, es algo muy complejo, multifacético, la salud tiene como muchas aristas, entonces es como ver todo en conjunto. Así es, totalmente. Bueno, buenísimo. Entonces, Claro, Cris está diciendo que En un minuto tranquila, para pensar, tranquila, me voy a dale, quedar sin luz acá. Se dale, no te oscureció más preocupes, temprano de lo cerramos. que está pensaba. por terminar, así que sí. Estamos acá con el... No, estoy trabajando. Entonces vamos a comprar unos aceites. Llévate Ela, por favor. Los aceiticos, Rubén. No, después aceite, Bueno, sí. uno al menos. Yo, yo, No, los yo he tenido aceites son desde la hace voz. años uno que se llama Peace. A ver si Ajá. ustedes lo encuentran por allá. Ay, jue madre, no se ve. Ah, mira, Pis, sí, yo tengo Ah, sí. también. ¿Tú también tienes ese? Huele rico. No tengo ese, tengo uno, tenía uno de naranja y otro de limón, pero nunca los uso por ahí. Y tengo el No, difusor. tienen que usarlos, tienen que usar. Les voy a mandar más cositas como recetas y eso para que puedan empezar. Por ejemplo, los puedes usar para hacer tus detergentes, tus jabones, para poner en el agua. Por ejemplo, las gotitas de limón son un súper desintoxicante. El limón evita que se formen cálculos renales, evita las infecciones de la vejiga, ayuda a eliminar metales pesados. El limón es súper power, súper, súper potente. Y sí, y la naranja es espectacular. Bueno, no te digo, ese es nuestro primer aceite que hemos encontrado que ha sido, o sea, nos ha salvado la vida. Qué bueno. Imagínate. Bueno, ¿no? Bueno, Sí. bueno. Lindísimo. Bueno, aprendí un montón. Muchísimas gracias, Cris. Que, bueno, se nota esa pasión y no solo la pasión, sino obviamente el conocimiento también. Bueno, me cambiaste totalmente la perspectiva de los aceites esenciales porque la verdad no conocía mucho y aprendí mucho. No sé, Rubén, Meli, si quieren. Sí, porque por lo general los aceites los usamos en la casa cuando alguien está resfriado. Cuando Silvio y yo estamos así medio resfriados, ponemos uno ahí de Ah, eucalipto o de ah, romero, sí, creo que también se claro. usaba.
nada más para eso. No los hemos usado para otra cosa. Ujú. Bueno, Qué bueno que hayan visto una cosa nueva y una sí, herramienta, sobre todo es una herramienta Claro. sí, para, para tantas cosas y hay gente que conecta mucho como nosotros y hay gente que de pronto dice, ay, no, no siento nada, no sé. Pero bueno, pero saber que existe es lo que yo siempre digo, saber que existe algo que puedes probar para estar mejor. claro. Si va Bueno, contigo bien y si no, no pasa nada. Buenísimo. bueno, buenísimo. Entonces, no sé, Meli, si quieres agregar algo, sino para cerrar. No, pues Cris, agradecerte por estar acá, por ser nuestra invitada. Desde que contactaste conmigo, yo dije, me encantaría porque la aromaterapia siempre ha estado como muy en mi vida porque soy muy espiritual, me gusta mucho esto. Y bien que mal, uno casi siempre como que lo direcciona un poco más a espiritual, la aromaterapia, los aceites esenciales cuando empieza a estudiar de esto, pero ya una vez uno se pone como serio, realmente los cambios fisiológicos son increíbles. Entonces me diste la oportunidad de aprender muchísimo, de estudiar y de realmente empezar a usarlo un poco más. Entonces, muchas gracias, Cris, por aceptarnos la invitación. Espero que la audiencia también pues haya entendido todo esto. Cualquier duda que tengan, por favor, escríbanos. Estamos muy pendientes de cualquier duda. Y bueno, Y ya. bueno, tal vez que, Cris, igual lo vamos a decir, pero ¿cuáles tus redes sociales para que la gente te siga también y te busque? Gracias a ustedes por la invitación. De verdad que qué rico este espacio. Me he sentido súper cómoda. Así que muchas gracias por hacer esta invitación que ha sido mi primer podcast. Así que Ay, qué algo bueno. que siempre voy a recordar. Mis redes sociales son o sea, Alter Ego Saludable en Facebook, Instagram y TikTok. Ahí me pueden ver y siempre comparto eso, herramientas de bienestar y aceites esenciales también. Bueno, bueno, muchísimas gracias, de verdad, Cris, un gusto conocerte y esperamos que no sea Gracias. la única vez que estés con nosotros. Gracias. Gracias. Bueno, Muchas bye. gracias. Bueno, bye. Bye. Ya.